regionalismo. El regionalismo, chicos, surge hacia los años 1910 y se extiende hacia los años 40. ¿Ya? Hay que recordar que para que un grupo aparezca siempre ataca al anterior, eso ya lo sabemos nosotros, ¿cierto? ¿Y cuál es el último grupo literario que estudiamos, hijos? Previo al regionalismo. El romanticismo, no, brother. El modernismo. Y los modernistas, chicos, como sabemos nosotros, ¿no? Van a destacar principalmente en qué género destacaron los modernistas. Yo ya he terminado medio mal después de tu examen, ¿eh? Del género lírico, ¿listo? En eso destacan los modernistas. Y si los modernistas en el género lírico, los regionalistas no van a trabajar el género lírico, no es que están atacando a ese nuevo movimiento. ¿Y en qué destacarán entonces? En el género épico. Ahí destacan los regionalistas. ¿Principalmente en qué? En las novelas. ¿Ya? Por eso el regionalismo, que adopta otros dos nombres, se hizo llamar mundonovismo y se llamó también criollismo, y aquí en el Perú tiene otro nombre, se llama indigenismo. En el Perú va a plantear como esencia un tema a tratar. ¿Y cuál es ese tema? El problema de la tierra, o sea, las injusticias que se cometen contra los pobres indiecitos, ¿no? ¿Por qué? Porque Latinoamérica es la misma, nosotros estamos marcados por el mestizaje, ¿no? Entonces vas a creer porque todos los argentinos son como Messi, gringos y lindos, ¿entiendes? ¿No? También tienen sus cholos, Uruguay también tiene sus indígenas, Paraguay también tiene sus indios, Chile tiene sus cholos, Brasil también, Colombia también tiene sus indígenas, Venezuela también, también acá en Perú tenemos nuestros cholos, en Bolivia, bueno, ahí sí todos son cholos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Siempre vamos a tener la idea de la capital. La capital es la esencia, ¿no? Y todos los demás pueblitos terminan olvidados, marginados, ninguneados, ¿no? En Argentina, por ejemplo, hija, la capital, Buenos Aires. En Uruguay, flaca, ¿no te acuerdas? Montevideo. ¿Y en Paraguay, hijita? Asunción. ¿Y en Chile, flaco? Santiago. ¿Y en Colombia, hija? Bogotá. ¿Y en Ecuador? Quito, ¿no? Las ciudades capitales son las que van a tener la mayor importancia y los pueblos siempre van a ser los olvidados. O sea, historia pues latinoamericana, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede a partir de los años 10 en la historia latinoamericana también? Y bueno, en la historia mundial. Una revolución que va a marcar, pues hijo, la historia definitivamente, y la va a dividir en dos colores, la revolución rusa, ¿no? Que va a dividir el planeta en blancos y en rojos, ¿no? Los blancos, lógicamente, de derecha, y los rojos de izquierda, ¿no? Y la gran mayoría de intelectuales, de escritores, suele ser de izquierda, ¿ya? Suele ser la tendencia política de los escritores, ser izquierdosos, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren, pues, de cierta manera la igualdad, o, bueno, ¿no? La igualdad de competencia. Pero lógico, pues, a los grandes poderosos, a los capitalistas, no les conviene de que el pueblo, pues, tenga todas para surgir, ¿entiendes? ¿No? Entonces te las pone difícil, ¿no? Te las pone difícil, por eso te da un colegio malhadado, ¿no? Un colegio en el cual que si tú hubieras recibido una buena educación, ¿estarías hoy día sentado acá? No, pues hijo, no debería existir la pre de la San Marcos, porque la Constitución dice que la educación debe ser igualitaria para todos, de tal manera que te dejen posibilidades de poder postular a la universidad. Y, lógicamente, ¿quién sale del colegio y postula a la universidad e ingresa? Nadie, ¿no? Porque la educación se ha encargado de eso, ¿no? De mantener al pueblo sumergido en la ignorancia más atroz, ¿no? Porque un pueblo ignorante es más fácil de engañar. ¿Te das cuenta, no? Entonces, estos autores regionalistas van a ser autores realistas.
realistas. ¿Ya? ¿Por qué realistas? Porque reflejan y critican los abusos que se cometen casi siempre ¿hacia quién? Hacia los más indefensos, ¿no? ¿Y quién los comete? El blanco, pues el capitalino. Esos cometen los abusos, esos que llegan con sus papeles firmados por los jueces comprados y con la policía corrupta, ¿no? Y cuando llegan a tu terruño te dicen, te vale acá, indio bruto. Pero señor, yo he vivido aquí 500 años, ¿qué te pasa? Yo lo vamos, no sabe leer. No, pero señor, no sé leer, piña, ¿no? Entonces te largas, pero entonces yo me voy a revelar con mi piedra. ¿Qué te vas a revelar? Oye, vete, le bala a este serrano estúpido. Lógico. Y la historia se sigue repitiendo. Ahí tienes a Congo, hija. Ahí tienes a Bagua. Esos indios salvajes, ¿no los viste? Oye, todos con las caras pintadas y con sus flechas. Y por eso nosotros, como somos adelantados, fuimos con nuestra metralleta y volamos a todos. Y lo mismo sucede en Conga. ¿No has escuchado? ¿No? Que dice, ay, pero mira esos cajamarquinos, qué brutos. Si la inversión va a venir, deberían pues dejar que la inversión ingrese. Sí, después el agua que van a tragarse, van a hacer de que aparezcan con 3 orejas, 2 narices. Entonces se ofenden, desde la capital se ofenden, pues, ¿no? Y si el petróleo y los hidrocarburos los encuentran debajo de tu jato, brother, a ti te van a votar. ¿Te gustaría que te voten? No, pues, a ellos tampoco, pues, chochera. ¿Entiendes? ¿Y hay alguna diferencia entre ellos y tú? Yo no te veo corona alguna. ¿Entiendes? ¿Y por qué ellos sí y tú no? ¿Mandas? Y eso es la historia de Latinoamérica, pues, hijos. ¿No? Hay que entender de que para ellos es una injusticia. Por eso tenemos a ese millón de brasileros protestando contra algo que les parece injusto. Y lógico, pues le paran el pacho al gobierno porque si salen 1 millón, ten por seguro que jamás suben el pasaje, ¿no? Y es por eso que a ustedes hacen lo que les dé la gana, bro. Cuando sean universitarios nunca van a saber lo que es pagar medio pasaje, pues. Si le tienes miedo al cobrador, un solvente, medio pasaje en mi pobre matemática, yo sé que es 60 centavos, ¿cierto? ¿O me equivoco? 60 centavos. Entonces, ¿por qué el universitario paga un sol? Lógico. ¿Por qué? Porque te deja pisotear. A mí no me cobraba medio pasaje, puta, bueno, me subía una molotov y se le... Mañana me cobraba medio pasaje, ¿entiendes? ¿No? Pero lógico, si no te hace respetar, pues pisoteas tu derecho y no para eso eres un terrorista. Sino simplemente estás defendiendo lo que se estudió, ¿no? Entonces, eso es lo que empieza a darse en esos momentos en Latinoamérica. Los autores regionalistas se sienten autores de corte didáctico, moralista, por eso se sienten omniscientes. El autor regionalista es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente, flaca? Tú que eres media monja. Es que Dios es omnipresente, porque está en todos los lugares. Es omnisciente porque todo lo sabe. Y es omnipotente porque todo lo puede. Entonces, ¿por qué el autor es omnisciente? Porque cree saberlo todo. Cree, pues cree, acá sí somos humanos, ¿no? Cree saberlo todo, ¿no? Entonces tiene un rollo de decir, este es el camino, ¿entiendes?, a la solución de nuestros problemas. Los autores todavía regionalistas son autores bajo la influencia del realismo, como te digo, ¿no? Ese realismo, pues, que en Francia se ha respirado hacia el año de 1850, 1900. Entonces estos autores reflejan lo que sucede. ¿Cuál es el escenario? Casi siempre el campo. Acá en el Perú ese movimiento va a tener otro nombre, se va a llamar indigenismo en el Perú, ¿no? Entonces, ¿cuál es la onda? Nos van a hablar de su vaquita, de su undiecito, de su cuisito, de su chapitaglia. Vaya, no, esa es la temática que se respira en ese tiempo. ¿Listo? Entonces estos autores regionalistas todavía no van a ser autores que abracen el movimiento que viene a continuación, o sea, la vanguardia. Vaya, si no van a ser pues un movimiento que va a mirar todavía al realismo, ¿no?, que acaba de culminar. Por eso son autores lineales. ¿Qué significa la linealidad en el relato? ¿Se acuerdan? El protagonista tiene 15, 20, 30, 40, se murió. Linealmente. ¿Entiendes? ¿No? Eso luego se va a romper después. Ojo, eso luego se va a romper, se va a marcar en una ruptura en tiempo después. Y esto hace, pues chicos, de que bajo la tónica
del regionalismo, sea donde va a aparecer pues esta obra de carácter alegórica también, porque nosotros ya hemos estudiado dos obras alegóricas, hijo. ¿Cuáles son? La Divina Comedia, La vida es sueño, y es aquí donde va a aparecer la obra de Rómulo Gallegos llamada Doña Bárbara, también una obra plagada de alegorías, plagada de símbolos, cada protagonista, ¿no? Porque esta obra se mueve con cuatro personajes esenciales, que son los personajes que no podemos olvidar, ¿no? Que dentro de un toque te los digo. Entonces, Rómulo Gallegos, chicos, llega a ser presidente de su país, llega a ser presidente de Venezuela, autodidacta, nunca pisó una universidad, sin embargo llegó a ser presidente de su patria, ¿ya? Y va a ser un hombre pues que va a tener la idea típica de los regionalistas, del presentar un enfrentamiento, una dicotomía. Por eso la temática de esta novela, género épico, recuerda, la gran mayoría de regionalistas trabaja novelas, ¿ya? Entonces, esta novela va a tener como tema central la lucha entre la civilización versus la barbarie, el enfrentamiento entre el mundo civilizado, representado ¿por quién? Por Santos Luzardo, el protagonista de la obra. ¿Qué significa Santos Luzardo? La santa luz que arde, o sea, la sabiduría, el conocimiento, ¿no? ¿Que se enfrenta a quién? A esta barbarie, a esta Doña Bárbara, que era una salvaje, la come hombre, te decían a la Doña Bárbara, que era muy bella, muy hermosa Doña Bárbara, pero así, pero era media machona, era la Doña Bárbara, ¿no? Pero así todo tenía esa belleza, pues alucinante, y ella odiaba a los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque un día había sido violada, ¿no? La habían violado entre 6, imagínate, habían matado al novio, y entre cada uno 3 meses, 6 por 3, pobre chica, la pobre a partir de ahí odió a los hombres, ¿no? Y juró vengarse de ellos, por eso lo que hacía únicamente era utilizar a los hombres, ¿no? Se aprovechaba de ellos, pero un día, por esos errores de la vida, queda embarazada de esta su hijita Marisela, y Marisela también era hermosísima, pero era prácticamente era un animalito del campo, hijo, silvestre, corría porque la abandona la hija, la pobre no tenía ni calzón, no se bañaba, pues andaba con su amigo el mongolito, pues así todo, era pues una bestia, era esa Marisela, ¿no? Y cuando Santos Luzardo llega con la intención de vender su hacienda llamada Altamira, ¿no? Llega para vender esta hacienda, porque ya su familia había muerto, decía que iba a hacer, en la ruta escucha hablar de esta Doña Bárbara que con su propiedad llamada El Miedo se ha apoderado, pues no comprando jueces, comprando a la policía, ¿no? Asociándose con la gente, ¿no? Ha hecho pues no robos alucinantes y se ha aprovechado de toda la gente. Entonces Santos Luzardo llega con la idea pues de caramba, buscar justicia, pero se da cuenta pues que toda la justicia está comprada y decide enfrentarse a esta Doña Bárbara, pero también conoce a Marisela y lógico, él decide ayudar a Marisela porque Marisela era una bestita, pues era un animalito que ni se bañaba, ya cuando lo conoce le empieza a civilizar, ya se baña un día sí, un día no, la manda a la presa Marco, ya empieza a civilizarla de poquito, ¿no? Y nace el amor entre estos dos, ¿no? Lógico, ese corazón muerto de Doña Bárbara también se vuelve a encender, ¿no? Y ve en este Santos Luzardo a su ex primer amor, ¿no? Y decide, porque esta Doña Bárbara no era de las que esperaba, le decían pues la pobre hombre, imagínate, ¿ah? Era una suerte así de caimán, ¿ah? Y la tía pues no era de las que esperaban, ay, yo te saque que te la saque a bailar, ¿no? Ella salía en Bogotá, lo agarraba, y un día va y se la presenta en la habitación de Santos Luzardo, así casi desnudo, únicamente con su tela que lo cubría así, y Santos Luzardo era bella todavía, como Doña Bárbara era tremenda cosota, ¿no? Así la queda mirando y le dice pum para agarrar y Santos Luzardo, ay no, se niega, hijo. Es que su corazón le pertenecía pues a Marisela, ¿entiendes? ¿No? Y nosotros los hombres fieles, ¿no? Cuando amamos, ¿verdad? ¿Ah? Una mujer nos basta, ¿no? Una mujer basta y sobra, ¿o no, hijo? ¿Ah?
con convicción. Entonces, este hombre, pues, ¿no? Inclusive logra soportar, porque doña Bárbara creía, pues, ¿no? En la brujería, ¿no? Es que era media, así, pues, media bruja, ¿no? Y el brujo le había dicho que para conseguir el amor de Santo Luzardo tenía que medirle la estatura, ¿ya? Tenía que ¿no? Entonces tienes que medirle. Mira, hay una suerte de rama sagrada allá en Venezuela, de rama mágica, por decirlo de alguna forma, y cortas tú esa rama justo la estatura del, ¿no? del que quieres que sea tu prometido, y luego te la amarras, ¿no? Te amarras esa soga y el marido va a estar ahí amarrado a ti, ¿no? Pero ni eso, pues, ¿no? Santo Luzardo no creía en esas cosas, ¿no? Y su corazón, pues, ya le pertenecía a Marisela. Esto enterada, doña Bárbara entonces decide matar a su propia hija, y una noche va hacia su habitación de esta, y cuando está a punto de matarla, se arrepiente. No, se arrepiente de matar a su hija, y no sin antes deja todo en su testamento en nombre de Marisela, y se pierde en la inmensa selva venezolana. Con el matrimonio de Santos Luzardo y Marisela concluye la obra, uniendo pues las dos propiedades de estos, ¿no? Y se vuelven la pareja más poderosa del llano venezolano. No, pero hay un personaje clave que no te puedes olvidar jamás en un examen. Se llama Mr. Danger, ¿ya? O sea, el señor peligro, que es el símbolo ¿de qué? Del imperialismo yanqui. Mr. Danger es el imperialismo yanqui, los gringos que se introducen ya en Latinoamérica, que es nuestro segundo coloniaje, pues. Nuestro segundo coloniaje es con los gringos, pero ya no con la violencia con la que entraron los españoles. ¿Cómo vinieron los gringos? Como amigos, ¿no? Así, oh hermano latinoamericano, toma una Coca-Cola y tus orejas y el Mickey Mouse, ¿no? Y yo me quedo con tu tierra de acá hasta allá, ya, famoso, ¿eh? No, que se toman fotos, ¿no? Y ¡ay, qué buenos son los gringos! No, hijo, porque después te entregan una tierra muerta que jamás va a servir para absolutamente nada, ¿entiendes? Esa es la historia latinoamericana y ese es nuestro segundo colonial, ¿no? Ese es nuestro segundo proceso colonial que va a hacer, pues chicos, que a partir de ese momento la literatura empiece a cambiar. O sea, ingresemos a la nueva narrativa hispanoamericana. Y la nueva narrativa hispanoamericana tiene tres momentos, ¿ya? Tres momentos. Y el momento emergente, allí lo tienes, entre los años 20, 30, ¿no? Me refiero a 1900, ¿no? 1920, 1930. ¿Qué es lo que sucede en el mundo, como sabemos nosotros, hacia los años 30? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué movimiento literario había en Europa en el año 20, 30? La vanguardia, pues chicos, la vanguardia, ¿ya? Pero la vanguardia literaria todavía no va a aprender en lo que se refiere la narrativa, la épica, sino va a aprender en el género lírico. O sea, los poetas latinoamericanos sí van a abrazar la vanguardia, pero los narradores latinoamericanos no van a abrazar la vanguardia. ¿Por qué? Porque todavía van a seguir siendo regionalistas, la gran mayoría. ¿Entiendes? ¿No? Entonces muy pocos son los que empiezan ese momento de transculturización. ¿Por qué transculturización? ¿Por qué cosmopolitismo? Yo les expliqué la semana pasada y les dije pues que la idea de conocer otra nación definitivamente te abría, ¿entiendes? ¿No? Te abre el panorama, el conocer pues otro país, ¿no? No es lo mismo que estar pues ante un, ¿no? Ante un pata que no ha salido de su barrio, pues, ¿entiendes? ¿No? Que se ha quedado ahí en su barrio metido de plomo, pues, ¿no? ¿De qué barrio eres tú, hijo? ¿Dónde? Villa María, y no de Villa María, conoce aquí la Pre de la Prea, Villa María, ¿no? ¿O conoces otro lado? No, ya ves, ¿no? Eso queda reducido, ¿no? Y eso es lo que pasa con los regionalistas, ¿no? Por eso aquí en Perú, ¿a quién teníamos como indigenistas? José María Arguedas, Ciro Alegría, ¿no? Y nos hablan de qué? De su terruño, de su pueblito, de su vaquita, de su cuisito, de tu tío metiendo la chapitapia, vaya, ¿no? Y eso no tiene nada de malo. A mí me encanta Arguedas, hijo. Yo he devorado todos los libros de Arguedas.
Arguedas. Todo Arguedas lo he leído yo, ¿ya? Pero va a ser abismalmente diferente leer a Cortázar, por ejemplo. Cortázar es un monstruo que toda la vida vivió en Europa, pues, vivió en París, ¿entiendes? ¿No? Entonces el mundo te cambia, ¿no? Y solamente que es otro tipo de literatura, pues, ¿no? Y a partir de ese momento, pues, ese cosmopolitismo de algunos autores, porque en esos años también empiezan las dictaduras militares en Latinoamérica, muchos se ven obligados a tener que salir de los países. ¿A dónde se van? Se van a España, se ven a Europa, se van a Francia, ¿no? Y lógico, pues eso le abre otra perspectiva de escritura, pues, ¿no? Porque cuando llegan, lógico, se enfrentan ¿a quién? A los regionalistas, ¿no? Entonces, como el regionalista es omnisciente, ellos ya no son omniscientes, pues. ¿Cómo van a ser? Van a ser objetivos. El lector va a ser participativo. ¿Se acuerdan del lector activo? Ya no estamos ante un lector pasivo, ¿no? Sino estamos ante un lector activo. O sea, participa dentro de la obra. Hay diferentes planos. Eso de la narrativa lineal que trabajaron los regionalistas, estos de esta época ya no, pues van a ser atemporales, van a saltar en el tiempo, ¿entiendes? ¿No? Porque cuando llegan están en plena vanguardia. Entonces, si los regionalistas eran realistas, ¿te acuerdas? ¿No? Estos patas que abrazan este momento ya no van a ser realistas, pues ¿qué van a ser? Surrealistas, ¿entiendes? No, o sea, más allá de la realidad. Y más allá de la realidad, ¿qué cosa hay? Los sueños, pues, el mundo de lo alucinado, de lo onírico, empieza a trabajarse en la literatura. Por eso aparecen, pues, autores, chicos, alucinantes en ese momento, que ya llegan a formar parte de la etapa de consolidación. Años 40-50, ¿no? Años 40-50, los años de consolidación, ¿no? ¿Quién aparece allí? Jorge Luis Borges, hijos, un escritor para escritores, así se le llamaba a Borges, este argentino, pues, que no tuvo la suerte de ganar el premio Nobel, ¿no? Porque Latinoamérica tan solo tiene 6 premios Nobel. Ojo, Latinoamérica tan solo tiene 6 premios Nobel. ¿Quiénes son? Una mujer chilena, ella, Gabriela Mistral, ¿no? Con libros como Ternura, Tala, otro de sus libros, ¿no? Tenemos a un guatemalteco, Miguel Ángel Asturias, el del señor presidente, la primera novela antidictatorial. Nuevamente tenemos a otro chileno, Pablo Neruda, y su libro Los 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Un colombiano, chicos, un colombiano, Gabriel García Márquez, con El amor en los tiempos del cólera, un libro que a mí me encanta, ¿no? Luego, ¿quién viene? Un mexicano, Octavio Paz, ¿ya? Poeta, El arco y la liga, por ejemplo, una de sus obras. Y culminamos con Mario Vargas Llosa, un peruano, ¿no? Dentro de los premios Nobel, y su novela que da origen a ese movimiento que se hizo llamar, o a ese momento que se hizo llamar el boom hispanoamericano, ¿ya? La ciudad y los perros es la obra que inaugura oficialmente el boom hispanoamericano. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, pues, ¿no? Tenemos, pues, jóvenes, la idea, ¿no? La idea en la cual, ¿no? En la cual, en este momento de consolidación, la literatura, ¿no? Latinoamericana va a tener nombres como el de Ernesto Sábato. ¿Alguien ha leído Sábato acá? Ahí tengo a mi amiga que ha leído El túnel. Listo, y nada más. Héroes sobre tumbas. Sobre héroes y tumbas, que es la continuación, ¿sabías? ¿No? Pues te falta una. Abadón el exterminador, ¿ya? Abadón el exterminador, ya, demasiado loco. Si el túnel te pareció loco, ya las otras ya son muy locas, ya. No, Sábato es un demente, Sábato era un físico. ¿Sabían o no sabían? Sábato era físico nuclear, compadre. O sea, físico nuclear. Y de físico nuclear, después de haber trabajado en el taller de los Curie, los que ganaron el premio Nobel, ¿se acuerdan, no? ¿Ya? Después de trabajar con Curie, alucina, ¿ya? Dijo, la física me llevó, voy a dedicarme a escribir. Y escribió el túnel, ¿ya? Y sobre héroes y tumbas, ¿no? Y hace algunos años, 20 años atrás, le dijo, ya, también me llegó altamente a escribir. Vamos a pintar, ¿no? Y ahora pinta. ¿Ya? No, pues mío no me pone Sábato, ¿ya?
pues, chicos, a Juan Rulfo, Pedro Páramo, la novela de los muertos, ¿no? El llano en llamas. Lo único que escribió también, ¿eh? Un día van a entrevistar a Juan Rulfo, ¿no? Maestro, ¿y cuándo escribe otra obra? No, ya no voy a escribir. ¿Pero por qué, maestro? Porque ya no tengo que contar, pero ya conté todo, ya. No, esos dos eran lo único que sabía. Y estos dos locos, que son básicos para la historia de la literatura latinoamericana. ¿Quiénes son? Miguel Ángel Asturias, guatemalteco él, ¿ya? Y Alejo Carpentier, cubano él. ¿Y sabes por qué son importantes? ¿Sabes o no? ¿No sabes? Por esto, hija, porque ellos son los creadores del realismo mágico, ¿ya? Alejo Carpentier y Miguel Ángel Asturias son los que crean oficialmente el realismo mágico, ¿ya? Ellos crearon el realismo mágico. Es más, yo aprendí a leer con Alejo Carpentier, ¿ya? Me refiero que aprendí a leer cuando empecé a leer y a gozar, ¿entiendes? No leer por responsabilidad escolar. Y recién en tercero de secundaria es cuando yo leo, de verdad. Y bueno, me caso con la literatura, ¿no? Antes no había leído, ¿no? Bueno, había leído lo que decía la monja, lean, para nosotros, yo tenía que recitar el Cid, ¿ya? En el castellano del siglo XI. Alucina, si no los curas nos destrozaban a golpes, si no sabíamos castellano del siglo XI en mi colegio, ¿ya? Y lógico, pues leer a Góngora era pesadísimo y aburridísimo y detestaba, y me enseñaba una lechuza, que era la monja, me acuerdo, lechuza, le decía, parecía una lechuza la vieja. Y como siempre yo vivía atrás, pues, ¿no? Y gritaba, pesadas. Joder. Voy a llamar a tu papá, ya, yo puedo. ¿No? Y la detestaba la vieja, o sea, la miraba y me enfermaba, ¿no? Miraba y la veía así tan fea, ¿no? La única que me gustaba era la de inglés. Y bueno, me botaron del colegio. Y yo terminé en el Leonardo da Vinci gracias a eso, ¿no? Y por primera vez leí, pues ahí, cuando se enteraron que yo era el que se encargaba de alterar las notas de mis amigos. ¿Ya? Un talento para falsificar hijos. Cogí una cuchilla de cirujano que había conseguido y le sacaba el rojo y le ponía azul. Yo que cobraba, pues, ¿no? Y luego, una vez que el viejo había firmado la libreta, otra vez venía y otra vez la volvía y volvía a la nota original, ¿no? Y entregaban y así su viejo no les pegaba, ¿no? O sea, era un bien a la comunidad, ¿no? Y un día un estúpido le entrega la libreta sin haberme la devuelto para corregir la nota. Y pucha, y me echan todo, pero me dijo, Salas es el que lo hace. Salas, eres un desgraciado. Yo me cerré, pero eso es buen choro, ¿no? No, estás loco, jamás. Pero ya, mi tutor me dijo, el día le digo a tu padre que es un desgraciado, que va camino delincuente. Y esa noche sabía pues de que mi padre llegaría a agarrarme a golpes. Entonces yo tenía en mi cuarto, tenía mi tele, pero dije, prendo la tele, mucho roche, pues, mi viejo me había viendo tele. Escucho música, peor, pues mi viejo estaba ya, porque yo vivía con música. Y mi viejo había instalado una biblioteca en mi cuarto, de adorno, ¿no? Era de adorno porque nadie la tocaba, pues no estaba ahí en mi cuarto como para inspirarme, ¿no? En mi vida la toqué, pues, ¿no? Todo lleno de libros, ¿eh? Yo dije, ¿está leer? Cogí así, ¿no? El más delgadito, dije yo. Y agarro un libro de Alejo Carpentier, La Guerra del Tiempo se llamaba. Estaba en tercero de media. Y las ratas salían de los buques tras haber devorado los cadáveres. ¡Ah, la mierda! Las ratas acababan de comerse a los cadáveres. ¡Ah, su madre! Llegó mi viejo y me sacó la mierda. Así me vio leyendo y todo, ¿no? Pero después que me pegó un minuto a lo mucho, ¿no? Mi madre sentaba, mi madre era mi jugo. Y yo era, pues mi mamá no sacaba ni la correa. Estaba sacando la correa y yo decía, ¡au! No sacaba la correa todavía, ¡au! Y esa noche, pues, bueno, me apagaron la luz y chapé mi linterna y no acabé, ¿no?
hasta a terminar el libro, ¿no? Y a partir de ahí empecé a chapar todos los libros que tenía en la biblioteca y ya, pues me volví adicto a la lectura, gracias a alterar las notas. Esto hace, pues chicos, que en estos momentos, ¿no?, aparezca el realismo mágico. ¿Y qué cosa es el realismo mágico? Acuérdate tú, es el gran aporte de la literatura hispanoamericana al lado del modernismo, pues hijos, al lado del modernismo, ¿ya? Y esta onda realista mágica hace pues de que nosotros fusionemos, ¿no?, nuestro realismo. ¿Y cómo es nuestro realismo? ¿Cuál es la realidad del hispanoamericano? ¿Cómo es la realidad del hispanoamericano? Vamos, mira tu costado, hijo, mira tu espalda, mira allá, hijita, ¿cómo es tu realidad? Fea, monstruosa, angustiante, todos escuálidos, mira, muertos de hambre, de miseria, dictaduras, abusos, injusticias, ¿no? Pero somos un mundo mágico, nosotros los hispanoamericanos. ¿Por qué? Porque venimos de grandes culturas, pues. Los incas, los mayas, los aztecas, ¿entiendes? Todos ellos nos han dejado esa magia a nosotros los hispanoamericanos, ¿no? ¿Qué magia? La de creer, por ejemplo, tu vieja te asusta con el pistaco, ¿no? El pistaco y te saca la grasa, ¿no? Si eres de la selva te asusta con el chunch, ¿no? Viene el concha, te mete al río, ¿no? O si no, en la costa, el cuco, ¿no? ¿Quién no ha creído en el cuco? Yo no creí en el cuco hasta los 16 años. Por mi madre, ¿quién no ha revisado un día debajo de la cama, ¿no? A ver por si hay... Claro, ¿sí o no? Y yo le tenía miedo, de verdad. Y me acuerdo que mi viejo pues no me decía, dame un vasito con agua. No, mi viejo, la luz del pasadizo estaba al fondo. Y no había luz y había que pasar todo el pasadizo oscuro. Era de este tamaño nomás, pero para mí era un mundo, pues, ¿no? ¡Ah, la maricón! Me decía mi viejo. Ya, iba a decir una basura, me calculaba la mitad. ¡Aú! Pero esos son los temores que tenemos de chibolo, pero tú no lo has tenido. Valencia, pero tú. ¿Ah? No creía en Papá Noel hasta que un día encontré mi skateboard ahí escondido en un mueble de mi jato. ¿Ah? Yo creía que era Papá Noel el que traía, pues mi mamá me hacía dormir a las 9 y a las 12:10 me levantaba, ¿no? Me dijo, ¿no llegó Papá Noel? ¡Ay, sí, mamá! 16 creo que. Éramos más inocentes en ese tiempo, pues, ¿eh? Entonces, pues, ¿quién no ha creído en eso? ¿No? ¿Quién no ha creído en eso? Yo te cuento una anécdota, no importa que borramos un poco. Yo recuerdo hace 10 años atrás había nacido mi hijo, el Renato, el mayor, y estábamos terminando de hacer un examen de la pre, ¿no? Entonces yo antes era el profesor más joven, pues acá hace 10 años era el más joven, ¿no? El más guapo y el más joven. Hoy sigue siendo el más guapo, nada más, ¿no? Y total, pues a mi mujer le dijo, pues no, ay, venme a recoger pues con el bebé, pues nosotros salimos a la 1 de la tarde cuando hacemos los exámenes, nos quedamos encerrados desde el sábado, ¿ya? Y el domingo, ¿no? Venme a recoger porque yo justo tenía un departamento acá en Jesús María cuando recibí mi casa. Y ya pues vino mi mujer con el bebé. Entonces la novedad, pues todos los viejos, los profesores, pues que han sido mis profes, pues, y vieron, pues, oh, esta es Salita, este chiquito, oh, mira, todos los profes, pues, ¿no? Y ya me iba, ¿no? Y un doctor, ya, en filosofía, PhD, él se llama en Hamburgo, alucina, ¿ya? Me llamó, ¿no? Salas, ven, me dice, sí, doctor, le digo, ¿no? Toda la vida él ha sido mi profe, ¿no? Entonces yo digo, doctor, ¿no? Así seamos colegas hoy día, ¿no? Y tú sabes que yo he enseñado, tú sabes cuántos libros he publicado yo, que yo soy filósofo, que enseño en Hamburgo, que tengo PhD y toda la vaina, ¿no? Sí, profe, no te vayas a incomodar. No, dígame nomás, profesor, ¿no? A tu hijo, mucha gente lo ha visto, me dice. Muchos ojos lo han visto, y todavía es muy bebé. De hecho, lo han asustado, le han... Entonces, cuando llegues a tu casa, le pasas huevito para que... PhD. Y él enseñó en Hamburgo. Pero todavía creen en el huevito. Yo tengo maestría, tengo 2 segundas especialidades de chochera, pero si veo una escalera, me doy la vuelta. O sea, son vainas que tenemos clavadas en el cerebro. Mañana tú también, hijo, vas a enseñar en
San Petersburgo vas a ver. ¿Ya? Pero cuando nadie... ¿Qué cosa es eso? ¿Ya? Vas a enseñar por allá, vas a ver cuando tengas PhD, sepas 3 idiomas, ¿ya? Y seas un monstruo en tu carrera, ¿ya? Y tengas a tu hijito en otro país, le vas a escribir a tu mamá y le vas a decir, mamá, ¿me mandas por favor un guairurito? Ya, para ponerle al bebé, ¿no? Porque en tu cabeza tenemos eso. Y esa es nuestra magia, ¿entiendes? Fusionamos ese mundo mágico, ese mundo maravilloso y que tan solo nos pertenece a nosotros los latinoamericanos. Eso no lo tiene un europeo, ¿entiendes? ¿No? Tenemos todo nuestro rollo, nuestras creencias, ese es nuestro mundo maravilloso. ¿Y lo sumamos a qué? A nuestra realidad. ¿Y cómo es nuestra realidad? Bien feíta, que no se de paso, pues, ¿no? Llena de injusticias, de pobreza, de dictaduras, ¿no? Se une eso y se genera el realismo mágico dentro de toda esa onda, se experimenta con el lenguaje, se transculturiza, se cosmopolitiza todo, ¿no? Es que los autores empiezan a salir, ya no te hablan pues de su vaquita, de su terruñito, son autores argentinos, peruanos, chilenos, ¿no? Que viven ¿en dónde? En París, y desde París recuerdan a su Lima, a su Buenos Aires, a su Quito, ¿entiendes? ¿No? Es otra visión de estos patas, ¿no? Por eso abrazan las nuevas técnicas narrativas, ¿no? Utilizan, por ejemplo, el postulado de James Joyce, el monólogo interior, que salió ¿en dónde? En Ulises, ¿no? Entonces, todo esto hace, pues, amigos, que aparezca la cumbre del realismo mágico, que va a aparecer dentro de lo que se conoció como el boom hispanoamericano, la tercera y última etapa de la nueva narrativa hispanoamericana, el momento de apogeo o el boom hispanoamericano. Y este momento de apogeo va a estar marcado por qué, queridos amigos, por lo que viene a ser un fenómeno comercial. ¿Qué cosa fue el boom? Un fenómeno comercial. Millones y millones y millones de libros empiezan a ser vendidos a partir de acá. ¿Entiendes? Estos autores son traducidos ¿a qué? Al alemán, al francés, al noruego, al checo. ¿Entiendes? Entonces, un García Márquez es leído en Rusia, pues. Un Vargas Llosa es leído en Polonia. ¿Me entiendes? ¿No? Y lógico, ¿no? Lo que lee un peruano hay un efecto rebote también, ¿no? ¿No ves que acá en sus países quién lo leía? Nadie. Pero si lo leen allá, hay un rebote, mira, ¿no? Lo están leyendo allá, entonces hay que leerlo acá. ¿Me entiendes? ¿No? Porque si sales de acá, no te lee nadie. Por eso tenemos el caso de Gabriel García Márquez. ¿Tú sabes cuántos libros vendió de su primer libro que se llamó La hojarasca? Así se llama la primera novela escrita por Gabriel García Márquez, La hojarasca. 7 ejemplares. 7. 7 libros vendió. 3 compró su viejo. 7 libros. ¿Tú sabes cuánto te paga un coleccionista por esa primera edición de La hojarasca? Más de $1.500. Un coleccionista de García Márquez. Más de 1.500 cocos, alucina, por un libro viejo, que en ese tiempo vendió 7. O sea, vender 7 libros que es hijo de tirarte al río. O sea, una juega pelota mejor. No te dediques a eso. No. Sin embargo, Vago siguió adelante, ¿no? Y mira lo que obtiene, ¿no? El Premio Nobel de Literatura, ¿no? Por el reconocimiento a todo su trabajo, ¿no? García Márquez, chicos, nace en Aracataca, un pueblo del Caribe colombiano, ¿no? Y todo esto le sirve a él, pues, para mañana más tarde fundar lo que viene a ser la cumbre del realismo mágico. Y la cumbre del realismo mágico, ¿sabes cuál fue? 100 años de soledad, ¿ya? La cumbre del realismo mágico es 100 años de soledad. ¿Listo? Así como el modernismo es la cumbre del modernismo, prosas profanas, la cumbre del realismo mágico es 100 años de soledad. ¿Ya? 100 años de soledad es la novela cumbre del realismo mágico y que toca como tema casualmente la soledad. Esos 100 años de soledad en los cuales la familia Buendía se ve sumergida, ¿no? Se ve sumergida en esa historia que para mí, pues, es definitivamente la Biblia latinoamericana. 100 años de soledad es la Biblia latinoamericana. ¿Por qué? Porque tiene un Génesis y tiene un Apocalipsis. El Génesis es cuando casualmente, pues, ¿no? Estos primos, ¿no? José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán salen, pues, ¿no? Y fundan Macondo, el Génesis, de la nada, un pueblo, ¿no? Y pasan 100 años hasta que un viento huracanado, el Apocalipsis,
desaparece Macondo. ¿Listo? Esta obra, chicos, que es imposible de contar, salvo pues que nos quedemos hasta las 4 de la tarde, ¿no? Está marcada desde 4 enfoques, ¿ya? Desde 4 enfoques. El nivel social que nos presenta ese Caribe colombiano, ¿no? Esa vida caribeña, ¿listo? Ese modo de ser del poblador, ¿no? Exagerado, porque esta es una novela hiperbólica, ¿eh? Es una novela que exagera, que alucina, ¿no? Por eso el mismo Julio Cortázar, el que escribió Rayuela, en una entrevista dice una genialidad, ¿no? Le preguntan, ¿no? Maestro Cortázar, ¿qué opina de 100 años de soledad? Y su respuesta fue la siguiente: con 50 bastaba. Esa fue la respuesta de Julio Cortázar, ¿no? ¿Qué opina de 100 años de soledad? Con 50 bastaba. Con 100, que García Márquez excedió, ¿no? Escribe, pues, hijos, una novela súper alucinante. ¿Alguien ha leído 100 años de soledad? Un poquito. Un poquito, no, pues, pero léanla. De repente la has leído en el colegio y la estúpida de la profesora, ¿no? Agarró y te dijo, y te voy a tomar examen con todos los protagonistas. Lógico, vas a odiar la obra, pues si todos se llaman José Arcadio de Aureliano, ¿no? Tú ya salí jalado. Es más, ni García Márquez, hijo, García Márquez escribía con un papelógrafo a su costado para no confundirse con sus personajes. Alucina. Si García Márquez escribía así, escribía y mirando ahí lo que tenía, ¿cómo la estúpida se le va a ocurrir que vas a tomar el examen y te vas a poner los nombres? ¿Ah? Entonces, pues, se rompe, ¿no? la idea de lo que es la literatura, el placer de leer, entretenerte, ¿entiendes? ¿No? Entonces, pues, chicos, es una novela también que tiene un nivel histórico. ¿Por qué nivel histórico? Porque se nos presenta la historia colombiana. Bueno, yo diría la historia latinoamericana, ¿no? Abusos, el imperialismo yanqui, ¿te acuerdas de la compañía bananera, el ingreso del ferrocarril, ¿no? Que supuestamente trae, ¿no? Avance, pero lo que trae es muerte, desgracia, ¿no? El nivel mítico, porque esta es una obra, como te repito, hiperbólica, alucinada, maravillosa, ¿no? Remedios la Bella, que un día se va volando, ¿no? O el cura Nicanor, ¿se acuerdan que cuando tomaba chocolate caliente flotaba, ¿no? Y tú cuando lees eso dices, oye, sí, pero no, flotaba. Y sigues leyendo, ¿no? O sea, ¿qué es verdad? Tú asimilas eso como verdad, ¿no? Porque la obra te sumerge en esa mentira, ¿no? Que muchas veces es verdad, ¿no? Y el nivel psicológico, ¿no? Porque trabaja mucho la cuestión sexual y principalmente el incesto, ¿no? Esa relación entre parientes, ¿no? Acuérdate, la obra empieza con una relación entre parientes, entre primos, ¿no? José Arcadio Buendía y su primo Zuliguarán, ¿no? Y es por eso que le dicen que tendrán un hijo con cola de cerdo, ¿no? Pero al último pues llegan a tener relaciones, ¿no? Y no pasa nada. Y hasta el final de la obra, cuando tiene relación el sobrino con la tía, ¿no? Es cuando aparecerá el niño con cola de cerdo y descubre allí lo que decían esos manuscritos de Melquiades, ¿no? Y lee pues que al primero del estirpe está muerto amarrado a un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas, y en eso llega un viento huracanado y desaparece Macondo del horno. A Neruda lo dejamos para el próximo lunes. 1. B. B de burro. 2. E. 3. D. 4. D. 5. P. 6. C. 7. B. 8. A. 9. C. La última. B. Buen día, hijo. Yo tampoco entiendo. De burro. ¿Sí? No, ve.